linfática, y la vasculatura linfática es igual que la vasculatura sanguínea, con la diferencia de que no tiene una bomba. Entonces, en la vasculatura sanguínea tiene una bomba que se llama corazón, que es el que mueve la sangre. En la vasculatura linfática, que en vez de sangre mueve linfa, no hay corazón. Entonces, ¿cómo se mueve la...? Es que necesito para la salida para el stream. ¿Estamos en stream? Hola. ¿A dónde? ¿Cuál es mi cámara? ¿Está prendido? Yo me escucho igual, ya. Entonces, estábamos hablando de la vasculatura linfática y dijimos que no tiene corazón. Entonces, ¿cómo se mueve la vasculatura linfática? Se mueve gracias a la musculatura. Entonces, ¿han escuchado eso de drenaje linfático, por ejemplo? Es verdad. Esa gente que hace masaje es una forma de mover la linfa porque no hay corazón. Entonces, se mueve ya sea moviendo los músculos o que alguien te haga un masaje de masaje. ¿Y de qué está compuesta la vasculatura linfática? Está compuesta de unas células que se llaman LEC, que se me olvidó el nombre en español, que sería Lymphatic Endothelial Cells. Y hay dos tipos de linfáticos, unos linfáticos que se llaman capilares linfáticos, que son los que están al final, son bien delgaditos y súper permeables, entonces ahí entra fácil la linfa hacia la vasculatura linfática, y hay una vasculatura linfática más gruesa que se llaman linfáticos colectores, que son más gruesos y tienen estas válvulas. Si ustedes se fijan, estas válvulas se cierran, entonces el flujo es unidireccional, pasa la linfa y se cierra, entonces se va moviendo en una dirección nomás la linfa, ¿ya? Entonces, y lo que nos enseñaron en el colegio fue que la vasculatura linfática está involucrada en la homeostasis de fluido, transporte de lípidos y transporte de células inmunes, que es donde nosotros trabajamos. Entonces, el laboratorio de vasculatura linfática e inflamación que le pusimos en el 2017 cuando llegamos, ha ido variando. ¿Sí? Esta diapo como que la voy variando dependiendo de dónde nos ganamos los proyectos y los que perdemos. Pero en estos momentos el laboratorio tiene un Fondesit, este es el que voy a mostrar ahora, que es respuesta a defecto de la vasculatura linfática y la respuesta inmune. ¿Qué pasa cuando falla la vasculatura linfática? Tenemos otro que este Fondesit que se me está acabando a mí, es de defecto en la vasculatura linfática y lupus, y mi alumna estrella que se llama Alexandra tiene un póster para presentar, que es una línea como, no ha sido su línea principal, pero igual hay algunos resultados interesantes. Luego nos ganamos el año pasado otro Fondesit, pero este de una postdoc, que es microbiota y vasculatura linfática. Entonces cuando habló la persona del microbiota, al tiro salté yo y dije, la vasculatura linfática. Y finalmente tenemos un Fondesit que es de una alumna que fue de aquí de la Universidad de Concepción, terminó su doctorado, tomó sus maletas y se fue a nuestro laboratorio en Talca y se ganó también un Fondesit de postdoc. Y es un poquito distinto, estamos viendo polarización de macrófagos con una molécula que se llama neuraminidasa 1, que en la charla en la mañana hablaba de eso, y tenemos unos ratones knockout, y el lunes tenemos que ir a buscar unos ratones knockout condicionales, porque por primera vez tenemos los CRELOX, entonces nosotros somos ratón-like, súper fuerte en ratones, no tan fuerte en humanos, lamentablemente, pero queremos tirarnos para allá. Entonces, este es el laboratorio de vasculatura linfática en estos momentos, y nos ganamos hoy día un FIC pero no somos directos, somos como colaboradores, pero igual algo de plata me tiene que caer, porque si no, no, entonces... No, pero un FIC de biomarcadores y cáncer gástrico, porque en Talca el cáncer gástrico es súper jodido, entonces están buscando biomarcadores y ahí entramos nosotros con biomarcadores. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día es solamente esta línea de investigación. Entonces, nosotros teníamos un ratón que se llama, bueno, primero, hay un gen que se llama PROX1, que es un máster regulador de la vasculatura linfática. Es decir, este es un factor de transcripción que cuando el ratón se noquea este PROX, el ratón es inviable, se muere. Pero si tú vas a ver el feto, o sea, el embrión, tú lo que ves en el embrión es que tiene un acumulado de líquido en su cuerpo. Entonces lo que está pasando en este ratón es que como tiene la vasculatura linfática rota, se está liqueando, se está saliendo la linfa, se está acumulando, el ratón como que se está inflando, no es que explote, pero se muere. ¿Ya? Y lo que demostraron, entonces ahí tenemos un ratón, lo que pasa es que este ratón PROX knockout es letal, pero el PROX het es capaz de sobrevivir. El que tiene un gen mutado pero un gen correcto, el ratón es capaz de sobrevivir en la adultez, pero lo que vio la doctora Escobedo durante su postdoc, vio que estos ratones PROX, que tenían un defecto en los linfáticos pero parcial, es decir, son capaces de vivir pero todavía tienen leakage, se empiezan a engordar. Entonces a los 6 meses son gorditos. Lo que es interesante porque, de hecho lo publicamos, esos típica gente que come poco y no engorda, o los que comen mucho, los que comen poco y no engordan, los que comen mucho y no engordan, ¿se han fijado? Puede ser que sea una cosa genética, no dicen, no, que genéticamente yo engordo. Puede ser que tenga un problema en los linfáticos y de ahí venga la explicación. Entonces ahí tenemos un paper en humanos que hicimos eso, pero no tuvo tanto impacto, pero algo pusimos.
Bueno, pero respecto a esto, el ratón Prox entonces, que tiene un defecto en los linfáticos, engorda. Y lo que demostraron en este paper, que fue un JCI, demostraron que la linfa, ya sabemos que se mueve la vasculatura linfática, pero cuando hay un leakage de los linfáticos, es decir, los linfáticos no están tan perfectos y empiezan a liquearse, empieza a salir la linfa, se empieza a generar un ambiente en el cual la linfa induce adipogénesis en las células vecinas. Entonces las células se forman adipocitos y eso genera la obesidad en el ratón. El primer modelo en donde se ve que la obesidad no está asociada al consumo calórico, sino a una falla genética. Entonces fue súper bueno el paper en su momento. Y yo cuando vi este paper, volvimos a Chile y había que diferenciarse, yo vi el paper y dije, pero la clásica pregunta de los inmunólogos, ya, pero cuando sale la linfa, ¿hará también algún efecto no solamente en las células adipogénicas, sino en las células inmunes que están en el tejido subyacente? Y por ahí nos tiramos. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con el ratón wild type o el ratón Prox, este Prox Het que tiene un defecto en los linfáticos pero es capaz de sobrevivir. Hicimos el modelo más simple posible, en esa época no teníamos plata, no teníamos reactivos, no teníamos nada. No teníamos microscopía, citometría espectral, tampoco ahora. Tendremos. Y entonces, lo que hicimos a este ratón le dimos DSS, que es un irritante que genera un daño en el estómago, pues la verdad es que le genera un daño en el colon y genera un modelo de colitis, parecida a la colitis ulcerosa en humano. Entonces, y lo que uno hace es ver este ratón, se ve que a medida que va envejeciendo, o sea, va a ser tratado con este DSS, pierde peso, tiene las heces se vuelven más líquidas, hay un montón de fenotipos. Y aquí está, lo que tuvimos que probar primero en el paper fue que el modelo funcionaba en Talca y funciona, si ustedes se fijan, un ratón con DSS, inmediatamente pierde peso, y otra cosa que ocurre es que el colon se empieza a acortar, que es el clásico ejemplo de inflamación a nivel de colon. Entonces uno puede sacar el colon y medir el largo, y a medida que se va cortando el colon es una buena forma de ver inflamación a nivel de colon. Lo que nosotros hicimos fue teñir linfáticos. Los linfáticos se tiñen con marcadores específicos de linfáticos, Live1, Prox1, tenemos el Prox1 tomato, entonces ahí no hay necesidad de teñirlo, que está hablando el profesor de que ocupan estos proteínas fluorescentes, aquí tenemos una. Y lo que se ven acá, se ven los linfáticos a nivel de intestino delgado, intestino grueso, y lo que estos resultados son del 2019. Cuando nosotros hicimos estos resultados nos dimos cuenta que a medida que el ratón se inflamaba, la vasculatura linfática empezaba a cambiar, se empezaba a remodelar. Y en esa época había dos grupos, uno decía se remodela porque la inflamación induce la remodelación y había otro grupo que decía no, se remodela justamente para eliminar la inflamación, necesita que se remodele para eliminar todas las células inmunes como transporta las células inmunes y se resuelva la inflamación. Y parece que ganó el segundo grupo por unos papers que aparecieron en el 2021. Pero a nosotros no nos interesaba en ese punto, sino que queríamos demostrar que la inflamación ocurría porque ocurría remodelación de los linfáticos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con el ratón Prox, el que tiene este defecto en los linfáticos? ¿Qué pasa cuando tiene un defecto en la vasculatura linfática con la progresión de colitis? Y lo que vimos era un resultado que yo no esperaba y pensé que iba a pasar lo contrario. Vimos que el ratón Prox no pierde peso tan gravemente como un ratón Walter. Defectos en los linfáticos protegen al ratón de la colitis. No solamente eso, vimos que la sobrevida mejoraba en el ratón. Y vimos, este es un video que hicimos, y no sé cómo se activa. A ver, ¿será tanta maravilla? Nunca he hecho un video desde acá. ¿Le puede poner así como play desde allá o no? Como poner, aquí un play, ahí va a aparecer un play así. Entonces, este fue un video que grabamos de un ratón Prox y un ratón Walter. Y en el video se ve que los dos están con colitis tratados, pero este está súper feliz y a ese le duele la guata, porque en el fondo la colitis la guata, después se recupera el animal, pero está como bien apenado. Lo que era súper fenotípicamente, uno veía el ratón y se sabía cuál era el Prox y cuál era el Walter. Entonces, después fuimos a medir el largo del colon y vimos que el largo del colon no era tan drástica la disminución y vimos la vasculatura linfática en estos ratones y vimos que la vasculatura linfática en el ratón que tiene defectos linfáticos no ocurrían estos cambios tan graves, porque es una demostración de que no está ocurriendo la inflamación, porque la vasculatura linfática parece que aparece para resolver la inflamación. Pero cuando no vimos que había cambio en la vasculatura linfática, significa que básicamente no hay mucha inflamación. Y el revisor clásico, el revisor 3, nos pidió, ya, pero demuestren inflamación. Entonces tuvimos que ir y demostrar inflamación a nivel local. Lo hicimos con una técnica que se llama colon explant, que tú le sacas un pedacito de colon al ratón de tratado y después ves cómo secretan citoquinas y lo haces por ELISA. O hacemos clásico real time PCR y lo que vimos finalmente es que los ratones Prox
a medida que pasan los días, viendo 2 citoquinas proinflamatorias, no producen la proteína o no hay mucho transcrito, lo que demuestra que localmente no hay mucha inflamación, y sistémicamente lo mismo. Vimos por ELISA en suero que los ratones a 2 días distintos, de nuevo por 2 citoquinas proinflamatorias, hay menos producción de citoquinas proinflamatorias. En resumen, el ratón con defecto de los linfáticos le da menos colitis y hay una respuesta inmune más disminuida. Y uno dice, pero ¿cómo si? ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué de qué? Entonces decía, ¿por qué los ratones con defectos de los linfáticos están protegidos de colitis? Buscar, clásico, teníamos que buscar cuál era la célula responsable. Hicimos un montón de inmunos y de repente una inmuno funcionó. Y la inmuno que funcionó fue la clásica CD206, que es un marcador de macrófago antiinflamatorio. Estos que son M2-like, que son un macrófago antiinflamatorio. Vimos que en el ratón Prox tratado con DSS, vimos un montón de células de macrófagos que eran positivos para este marcador CD206, mientras que en el ratón Wild-type no. Entonces dijimos, puede ser que la linfa o los defectos de los linfáticos hace algo que se polarice los macrófagos hacia macrófagos M2. Entonces, la pregunta que nos hicimos siguiente es, ¿este aumento de macrófago M2 será porque la linfa se escurre al intestino y eso induce que los macrófagos se polaricen hacia M2? Y para hacer eso, hicimos de nuevo experimentos súper simples. Purificamos macrófagos del peritoneo y el revisor nos pidió de bone marrow macrophages. Entonces también tuvimos que hacer bone marrow macrophages y la pusimos en condiciones de polarización M1-M2, que te pone ciertas citoquinas para que se polaricen in vitro, y sacamos linfa. Para sacar linfa es difícil, pero los ratones Prox, hay un grupo de ratones Prox que se le acumula la linfa en el estómago, porque está liqueando. Entonces uno puede llegar y sacar esa linfa. Entonces tomamos esa linfa y esa linfa se la pusimos a los macrófagos y vimos cómo polarizaba macrófago M1 y M2 por citometría de flujo. Y en ese tiempo teníamos nuestro Faxcalibur, que después de tener ese Faxcalibur se fue al museo de la Becton Dickinson porque ya no daba para más. Pero entonces teníamos para 4 colores, súper triste, pero lo ocupábamos todo. Y en lo que vimos entonces, aquí hicimos 2 marcadores, CD301, CD206. Aquí simplemente para simplificar, el cuadrante, si las células caen acá serían M2 y células M1. Y vemos que en presencia de Kyle, que es la linfa con ácido graso, esta población se va hacia la izquierda, es decir, aumentando la población que es M2 con 2 marcadores distintos. Es decir, la linfa que está liqueándose, que está saliendo, está induciendo a los macrófagos de la zona a polarizar a macrófago antiinflamatorio. ¡Guau! Y dijimos, es posible que ocurra esto in vivo, porque in vitro es súper bonito, pero in vivo, y la cuestión es in vivo. ¿Cómo lo hacía in vivo? ¿Cómo demostrar in vivo? Y ahí se nos criticó de que todos nuestros resultados eran en el ratón Prox, entonces dijeron, no, hay algo con el Prox. Y dijimos, entonces nos pusimos a pensar y dijimos, ¿cómo podemos dañar las vasculaturas linfáticas en un ratón Wild-type? Y encontramos un modelo. Hay un modelo en el cual a un ratón Wild-type, tú lo que haces, le haces una pequeña incisión en la cola y después le cauterizas los vasos linfáticos de la cola. ¿Ya? Con un cauterizador. Y eso provoca un ensanchamiento de la cola, que uno lo puede medir ahí. La cola se ensancha porque se está juntando linfa en esa parte, porque rompiste la vasculatura linfática. Entonces ahora tenemos un modelo de un ratón Wild-type que solo daña la linfa y ves cómo se acumula la vasculatura linfática, parecido a lo que pasa en el Prox. Y lo que vimos, analizando este tejido, vimos lo mismo. Fuimos a ver CD206, ya sabíamos que teníamos que ver, y vemos un aumento de la población CD206 en la zona donde está acumulada la linfa. Lo que nos da luces de que quizás efectivamente in vivo también una acumulación de linfa induce la polarización de los macrófagos hacia macrófagos antiinflamatorios. Yo pensé que iba a ser proinflamatorio, pero fue antiinflamatorio. Entonces, siguiente pregunta. Colitis está bien, pero no es tan sexy como otros modelos. Y dijimos, y en otro modelo donde la inflamación juega un rol distinto, ¿qué hará un daño en los linfáticos? ¿Qué modelo? Cáncer. Porque cuando uno tiene colitis, uno quiere bajar la inflamación, pero cuando uno tiene un cáncer, uno de alguna manera quiere una inflamación para generar una respuesta inmune para eliminar el tumor. Entonces, lo que hicimos, lo más simple posible, tomamos ratones Wild-type, que son Little Make Control, y los Prox-Het, estos que tienen defectos en los linfáticos, y le pusimos una línea celular B16, que es un cáncer de melanoma subcutáneo. Entonces, es súper fácil de ver, porque el tumor va creciendo y uno puede ir midiendo el tumor y hacer cosas. Entonces, tumor growth, crece el tumor. Y lo que vimos, justamente lo contrario. Son resultados que te dan una vez en la vida que da lo que uno espera. En el fondo, si el ratón Prox está protegido de colitis, le debería ir mal en el cáncer, porque en el cáncer quiere una respuesta inmune potente. Y dio, menos mal que dio. Digo que el tumor crecía más gravemente en el ratón Prox que en el Wild-type, y de hecho a días tempranos uno podía ver el tumor. Y después sacamos ese tumor, hicimos citometría de flujo para ver
intratumoral si había un aumento de células CD206, de estos macrófagos CD206. Y había un aumento y nos pidieron inmuno, hicimos inmuno y había aumento por inmuno. Es decir, en el tumor, cuando hay un defecto en los linfáticos, el tumor empieza a crecer más. Y eso es interesante, es súper interesante. No lo puede vender también en el paper, pero es súper interesante porque hay tumores que inducen daño, se sabe que inducen daño a los linfáticos. Se piensa que inducen daño para hacer metástasis, pero nosotros pensamos que no solamente eso, puede ser para inhibir la respuesta inmune local. Entonces esa cuestión de Cell, oye, una niña durmiendo. Entonces esa cuestión de Cell, que hay un paper de Cell que muestra como un montón de defectos que inducen el cáncer, nosotros queremos meter ahí los linfáticos, como que fuera un nuevo modelo. Pero bueno, eso es una cosa lo que uno quiere y lo que se hace. Esta fue una diapo que yo me encontré cuando estaba en Estados Unidos, me maté la risa y la tiré una vez y nadie se rió. Es súper buena porque había un profe que dijo, ya, entonces para los ratones de la audiencia tengo una noticia tremenda, porque todos lo decíamos en ratones, pues. Entonces dije, chuta, ¿y cómo lo hacemos en humanos para aumentar un poquito el impacto y para pasar de 0,5 de impacto a 0,8? No, nunca tan. Pero, ¿cómo aumentamos el impacto? Sin trabajar en humanos. Y ahí nos asociamos con gente de la Universidad de Talca. La Universidad de Talca son fuertes en una cosa agrícola, porque la región del Maule es súper agrícola, y también bioinformática. Y había unos locos de bioinformática. Entonces le dijo, hagamos un análisis de bioinformática. Y me dijo, ¿ya qué quiere hacer? Dije, quiero que en distintos tumores de pacientes, de un atlas de pacientes, o sea, estos son tumores de pacientes, veamos en el tumor, esto está todo publicado, uno va y saca como son bases de datos, veamos cómo está el signaling de la vasculatura linfática. ¿Qué quiere decir esto? Mientras mejor está el signaling de la vasculatura linfática, mejor están los vasos linfáticos en el tumor. Eso está publicado. Mientras menor es la señal del lymphatic signature, quiere decir que los linfáticos están medio guateados, así como que podrían estar como liqueándose. Y hagamos una correlación de eso con la signature de macrófagos M1 y M2. ¿Cómo estaban los macrófagos M1 y M2 dentro del tumor? Y dio, pero perfecto, lo hicimos. Me dijo, ¿para cuánto? Era un alumno doctorado, me dijo, ¿para cuántos cáncer quiere? Así como que se la dio de choro. Le dije, para 8. Y hizo los 8. Y llegó con 8. Y yo dije, sí, como, no quiso trabajar en mi lab después, pero 8. Y solo muestro 4 porque eran muchos. Pero todo dio igual. ¿Qué significa? Que mientras mejor es la signature de lymphatic vasculature, o sea, mientras mejor está el vaso linfático, más señal de M1 hay. En otras palabras, mientras menos leakage de linfático, más M1. Al revés, mientras menor es la señal de linfático, es decir, mientras los linfáticos intratumorales están no tan buenos y puede tener una leakage, más señal de M2. Estaría diciendo que en humanos también estaría pasando lo mismo que estamos viendo en ratones. En otras palabras, menos señal de linfático, quiere decir que el linfático está más julerito, aumenta más los macrófagos antiinflamatorios. Y eso no lo muestra acá, pero tuvo un impacto. Después cuando vimos sobrevida, vimos que afectaba la sobrevida de los pacientes. Pero ahí no me dio como yo esperaba. Dependiendo del tipo de cáncer, era la sobrevida del paciente. Yo siempre pensé que mientras más proinflamatorio fuera el tumor, o sea, mientras más proinflamatorio fuera la respuesta, mejor le iba a ir al paciente. Pero encontramos que depende de ciertos tipos de cáncer. Habían pacientes que teniendo una respuesta más M2 sobrevivía más. Y otros cánceres más M1. Eso no lo puedo explicar, entonces dije, no lo voy a mostrar hoy día, no sé por qué lo comenté, pero no me pregunten eso. Pero lo mostramos en el paper y pasó. Ya pasó ese paper. Entonces, esto demuestra que quizá lo que vimos en ratones sí pasa en humanos. Y ahora este proyecto como que paró, pero como que lo quiero reactivar para ver si podemos hacer algo dañando la vasculatura linfática en el tumor y ver cómo polarizar, o al revés, si podemos hacer como terapia, en el fondo mejorar la vasculatura linfática con ciertas drogas y ver si el tumor se puede achicar o mejorar la respuesta inmune intratumoral. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este trabajo? Y ando súper bien en la hora. Es que los ratones PROX que tienen defectos en los linfáticos son menos susceptibles a sufrir colitis. ¿Por qué son menos susceptibles a sufrir colitis? Porque producen más macrófagos antiinflamatorios que en el colon apagan la respuesta inmune. Esa es nuestra idea. ¿Y por qué? Ahí está, eso debería haberlo dicho ahora. Porque inducen más macrófagos antiinflamatorios. Pero también demostramos que directamente la linfa induce macrófagos antiinflamatorios. Eso in vitro y también in vitro. Y además, defectos en los linfáticos promueven el crecimiento tumoral y un aumento en los macrófagos antiinflamatorios M2 intratumorales. Y finalmente, pensamos que en humanos pasa lo mismo por nuestros análisis bioinformáticos que demuestran que hay una correlación de signaling de vasculatura linfática positiva con M1 y correlación negativa con... Entonces, nuestro modelo, lo que proponemos nosotros, es que cuando hay un leakage de la vasculatura linfática, no solo induce adipogénesis, como se mostró en el paper de JCI, sino que induce a los macrófagos donde está liqueando, donde está saliendo la linfa, induce una polarización de macrófagos hacia macrófagos antiinflamatorios M2. Y eso induce un ambiente más o menos inmunosupresor, que en el caso de la colitis es positivo,
pero en el caso del cáncer es negativo. Y por eso el ratón Prox está más protegido de colitis, pero le va peor en el cáncer. Entonces, simplemente este laboratorio relativamente actual, la foto, bueno, sí, hay 2 postdocs que están, pero no están porque están de postnatal, pero ya llegarán. Y así que estamos haciendo todo nosotros, pero el grupo ahora es perfecto, tengo súper buena experiencia con la gente de Concepción, esta niña es pero una bala, así que en el fondo estoy tirando así como, si usted es de Talca o de alrededores y quiere volver porque echa de menos a sus papás o a su familia, hay un laboratorio súper bueno en Talca, que exigente pero bueno, donde podríamos hacer súper inmunos, somos pura inmunología y siempre estamos reclutando a gente, no solamente, y somos súper abiertos también a los profesores a colaborar, estamos buscando colaboraciones de manera desesperada, especialmente hacia el sur. A mí me dijeron, un tipo me dijo, ¿sabes qué? No busquís colaboraciones con Santiago, los santiaguinos no pescan, busca con regiones, ahí donde está la gente que necesita, que quiere colaborar. Y capaz, vamos a ver si es verdad. Bueno, tenemos colaboradores nacionales, internacionales, Chajón, con quien hice el postdoc junto, y solo esto es un detalle. Y cuando se fue Chajón, porque cuando estaba en Estados Unidos, mi jefe era chino, y se fue Chajón, me dijo, me voy a un laboratorio en China. Y dije, ¿a dónde? Y me dijo, y dije, ni caché. Y después me mandó, miren de dónde era, de Wuhan, por loco, de Wuhan, justo. Me dijo, me mandó un paper, oye, revisa este paper, y yo dije, ¿de Wuhan? Ah, sí, estamos encerrados por si acaso, y así. Así que cada vez que recibo un mail de esto, le paso un antivirus antes. Ah, no. Y solo destacar acá, bueno, que nosotros tenemos una Instagram donde subimos noticias. Siempre estamos haciendo algún tipo de noticia o resultado o cosas que publicamos. Y a ver si alguien se quiere conectar. De esa manera pasamos de 10 a 11 seguidores. Y los agradecimientos obviamente a Fondesit. Yo soy becario Pew y gracias a la beca Pew me pude comprar un citómetro de jubilar al calibre y ahora tenemos un canto de 8 colores que con eso estamos haciendo maravillas. Bueno, y soy de la universidad y la universidad nos ha apoyado bastante con infraestructura, no está para nada mal. Así que eso, muchas gracias por escucharme. Sí, no, efectivamente tenemos un Fondesit que partimos con de la niña que ahora está en postnatal. Estamos analizando efectivamente cómo la microbiota regula la vasculatura linfática. Si bien es cierto, existe un daño a nivel de colon, está generando una disbiosis y eso a larga genera inflamación, hay un proceso de interleuquina que quizás está por otro lado provocando. Lo hice por este modelo. Sí, pero por eso como que no solamente nos basamos en el modelo de colitis, sino que hicimos varios modelos para demostrar de que el macrófago, pero independientemente de eso sí tenemos resultados preliminares que muestran que la vasculatura linfática es afectada por la microbiota y nosotros ahora nos estamos enfocando mucho en como vieron en la mañana, la vasculatura linfática meningial. Estamos súper interesados en enfermedades neurodegenerativas, tenemos modelos de ratones que hacen neurodegeneración, entonces estamos como pasando un poco más a la clínica en ratones por ahora, pero por ahí nos estamos enfocando. Más preguntas, más preguntas. Esta es mi primera charla después del 2019 que no salgo, quiero conversar. Fisiológicamente, ¿por qué crees tú que estaría pasando esto con los macrófagos y la linfa? Y segundo, si te dieran dinero fisiológicamente, no en el contexto patológico, como fisiológicamente, ¿qué crees tú? ¿Por qué crees tú que se estaría dando esta respuesta? Y la segunda, si te dieran plata para estudiar un tumor humano, ¿con cuál? Cáncer oral. No, no sé, aparte del cáncer. No, según lo que has encontrado, ¿por cuál te irías? ¿Crees tú que sería más acorde o te interesaría más? Bueno, la primera pregunta en contexto normal, porque en el fondo hay una pregunta que está subyacente y que no sé si se dieron cuenta, pero en el fondo lo que estoy diciendo es cuando sale la linfa, induce un ambiente antiinflamatorio. Pero eso quiere decir que cuando está la linfa dentro del vaso linfático, también debería estar induciendo un ambiente medio antiinflamatorio, porque es antiinflamatorio. Mi hipótesis es que para que se genere una respuesta inmune tiene que pasar varias barreras, en el fondo para no... Este sería una barrera más, una célula para que, en el fondo estoy diciendo, que cuando se mueve por la linfa está frenada la respuesta inmune, en teoría, está generando una respuesta de inmunosupresión, estamos viendo con linfocitos T reguladores ahora. Y lo que yo pienso es que cuando se necesita que de verdad se genere una respuesta inmune contra algo específico, este umbral tiene que ser superado. Entonces, mi punto es, en condiciones normales, la linfa se mueve por dentro de la vasculatura linfática y genera una respuesta, apaga la respuesta inmune, y sí, solo si se necesita una respuesta inmune específica, llegan estímulos suficientes para superar esta barrera umbral y generar una respuesta inmune. Eso es como lo que yo pienso que pasa a nivel fisiológico, pero es una idea nomás. Y la otra pregunta es si tuviera mucha plata.
Pucha, solo yo pienso que lo que mejor nos ha funcionado, tanto en humanos como en ratones, es el melanoma. El melanoma nos dio exactamente lo que vimos en ratón, en humanos. Otros tipos de cánceres que vimos, como el pulmonar, vimos adenocarcinoma, vimos cáncer de próstata, no da tan claro. Entonces yo creo que hay muchos otros factores. Pero eso, nadie más quiere hacerme una pregunta. ¿Talca? ¿No? Bueno, agradecemos por su presentación.